2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. Hechos 2, 37. Dice: al oír esto, la predicación del apóstol Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, para que todos los que el Señor llamase, los que están lejos, los que están cercanos. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por ella tú tienes tantas riquezas para enseñar a tu pueblo, para edificar nuestras vidas y edificar tu iglesia que tú compraste con tu propia sangre. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas a los que estamos aquí, Señor, al de escuchar esta enseñanza, a los que están en camino, Señor, para que seas tú enseñando, seas tú formando, seas tú edificando tu iglesia en este lugar y en todo lugar donde tú tienes a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, viendo estos versículos que se han visto bastante en este tiempo, que hablamos de la edificación de la iglesia. En esta noche, mis hermanos, en esta enseñanza, vamos a ver dos asuntos importantes. Vamos a ver la ordenanza del bautismo y la doctrina de la membresía de la iglesia local, al fin de que sigamos creciendo en el discernimiento y la sabiduría necesaria para la edificación de la iglesia. Entonces van a ser los dos puntos, los dos asuntos que vamos a estar viendo en esta noche: la ordenanza del bautismo y la doctrina de la membresía. Entonces, primeramente, vamos a profundizar, mis hermanos, en ese asunto de la ordenanza del bautismo. Si el Señor permite, la próxima semana, hasta aquí nuestro hermano Andrés, y van a estar viendo la ordenanza de la cena del Señor. Entonces, el Señor ha dejado ordenanza. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo forma parte, mis hermanos, de lo que son las ordenanzas que practicamos como cristianos. Tanto el bautismo, como decíamos, como la cena del Señor son ordenanzas que no las inventamos, no las inventó ninguna iglesia. ¿Quién las instituyó? El propio Señor Jesucristo, mis hermanos. En Mateo capítulo 28, desde el versículo 18, la segunda parte dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Y miren lo que dice. Describe cómo se hacen discípulos de todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, incluido el bautismo, ¿no?, todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor Jesucristo fue el que instituyó el bautismo. Él mandó a los apóstoles que cuando predicaran el Evangelio la gente creyera, los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no fue solamente algo que se instituyó y quedó ahí. Los apóstoles lo practicaron. Si vamos a Hechos 2:41, que vimos al principio, dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué es que recibieron su palabra? Creyeron en el Evangelio. Creyeron en la predicación que había dado el apóstol Pedro de la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, entonces vemos que aquellos que creyeron, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y no solamente pasó no es que sea Pentecostés, hermano Alberto. No, porque si vamos más adelante, de hecho en los Apóstoles capítulo 8, en el versículo 12, vemos cuando también Felipe, el evangelista, predicó en Samaria. Y dice en el versículo 12 del capítulo 8 de Hechos:
Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué dice que creyeron a Felipe? Creyeron que Felipe estaba predicando, que era el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban, hombres y mujeres. Entonces vemos que los que creían en el Evangelio, fueran en Jerusalén o fueran samaritanos, también se bautizaban. Aún los gentiles que empezaron a creer en el Evangelio también se bautizaron, como el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, ¿no? Y cuando Pablo y Silas bautizaron al carcelero de Filipos y a toda su familia, tampoco eran judíos, también eran gentiles. Entonces vemos que el patrón se repite. Los apóstoles pusieron por obra el mandato del Señor Jesucristo de bautizar a los que creyeran. Entonces, como cristianos, mis hermanos, practicamos el bautismo porque el Señor Jesucristo fue el que lo instituyó. Y la iglesia desde el principio atendió a esta ordenanza y comenzó a bautizar a aquellos que recibían la palabra, que recibían la predicación del Evangelio. Entonces Dios mismo lo instituyó en su palabra. Pero ¿en qué consiste el bautismo? ¿De qué trata? Ya vemos que el Señor fue el que lo instituyó. Pero ¿qué es lo que significa, hermanos? Primero tenemos que aclarar lo que no es. El bautismo, mis hermanos, primeramente no salva. El bautismo tiene poder salvífico. No limpia pecados. Bautizarse no limpia pecados, hermanos. Si le fuera por medio del bautismo la purificación de los pecados, para nada hubiera muerto el Señor Jesucristo. Tampoco transforma corazones, ¿no? Yo me bautizo, paso por las aguas y yo salgo transformado en un nuevo hombre. Tampoco, mis hermanos. No hay ninguna promesa en la Biblia que tú te bautizas y Dios te va a salvar. No hay tal cosa como lo que algunos dicen la regeneración bautismal, pero es que practica el catolicismo. Que el niño pequeño lo bautizan para que sea regenerado, para que no vaya al limbo, no vaya al purgatorio, no vaya al infierno. Entonces hay que bautizar al niño. Eso no existe, hermano. El bautismo no tiene poder para regenerar, es para transformar corazones, cambiar vidas, convertir a nadie. Como por ejemplo predican los pentecostales unitarios, que ellos predican la salvación por medio de bautizarse en el nombre de Jesús solo. Dicen que si tú te bautizaste en el nombre de Jesús solo, no eres salvo, entre otras cosas, entre otras herejías. Entonces la salvación sería por bautismo, sería por obras, ya no sería por gracia, ya no sería por la obra del Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo él? ¿Él acaso pasó a bautizarse, hermanos? No, pero él confesó fe en el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba confesando él? Creía que el Señor Jesucristo iba a resucitar, creía que iba a volver, creía que era el Mesías prometido, el Rey de Israel, porque en tu reino. Él estaba confesando fe en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Pero no alcanzaste a bautizar. Pues, ya, espera, bájate la cruz, bautízate, súbete y ahí. El Señor Jesucristo no dijo nada de eso, mis hermanos. Dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues no alcanzó a bautizarse, sin embargo, el Señor, por su fe, lo declaró justificado, por haber creído que era el Mesías, el Rey de Israel. Entonces, por fe y no por obras, porque él no alcanzó a bautizarse, fue salvo es por gracia. Como también dice la epístola a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, porque son salvos por gracia, por medio, no del bautismo, sino por medio de la fe. Y eso no es por causa de ustedes o por obra de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Toda la obra de la salvación, ¿no? Que por gracia, que somos salvados, no que nos salvamos nosotros mismos y que lo recibimos por medio de la fe. Todo eso es el don que Dios da. No por obra, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga que yo me bauticé, es que yo hice tal cosa y por eso el Señor me salvó, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Entonces Él nos hizo para Él. Él fue el que nos hizo para Él, y miren, se crearon en Cristo Jesús para buenas obras, no salvo por obras, pero creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, entre esas obras que Dios preparó de antemano, que tiene que hablar un creyente, ¿cuál es? El bautismo. Pero no somos salvos por el bautismo, pero salvos por Cristo. Él preparó una de las ordenanzas, una de las obras que Él preparó fue que los que creyeren se bautizaran. Entonces, no es por medio de la salvación del bautismo, pero una vez salvos, participamos de obras como bautizarnos. Entonces, es necesario bautizarse, mis hermanos. Porque algunos podrían decir, que como no es un requisito para la salvación, ¿para qué me bautizo? Ya estoy salvo, ya el Señor Jesucristo me salvó.
Pero como todo en la vida cristiana, no es que tenemos que hacerlo. Él nos manda a hacerlo y nosotros, como hemos sido salvos, queremos hacerlo, queremos andar en las obras en obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos dijo, porque Él dijo, si me aman, guardarán mi palabra. Entonces, ¿por qué lo amamos? Queremos obedecerlo. Dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué son discípulos? Los que obedecen, los que siguen a su maestro. Es hacer discípulos de Cristo, no discípulos nuestros. Hacemos discípulos de Cristo que obedecen a Cristo, y Cristo dijo que les enseñáramos todo lo que le había mandado. Entonces, Él mandó, entre las cosas que mandó a enseñar es bautizarse. Entonces, por eso lo hacemos, porque Él lo mandó, porque Él nos salvó, porque Él nos amó. Pero entonces, ¿en qué consiste el bautismo, hermanos? ¿De qué trata? Algo que tenemos que hacer, el Señor Jesucristo instituyó, no salva. Nosotros ya hemos hablado de lo que no es, pero ¿qué es? En Romanos 6, versículo 3, es una figura que puede ayudarnos a entender. Dice, no saben, dice Romanos 6, versículo 3, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de ser sumergidos, no en agua, dice en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo habla aquí de un misterio, que cuando nosotros creímos fuimos sumergidos, fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos identificamos con su muerte y también con su resurrección. Ahora, lo mismo ocurre en el bautismo. Hay una realidad espiritual, que es que hemos sido sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo, como dice también la Epístola a los Corintios, pero eso que pasó en lo espiritual, nosotros lo hacemos de una manera representativa a través del bautismo en agua. O sea, en el bautismo en agua nos estamos identificando con la muerte y resurrección de Cristo. Estamos identificándonos con algo que ya creemos que por fe ocurrió en nuestra vida, que fuimos unidos a Él en su muerte y fuimos unidos a Él en su resurrección. Ahora, el hermano Keating Silva, en su libro sobre pues las ceremonias cristianas, él dice, el bautismo en agua por inmersión representa la muerte, o sea, representa, no es, representa la muerte del pecado, la separación del pecado y la resurrección a la vida nueva del creyente. Eso es lo que simboliza, lo que significa. Entonces, el bautismo dice, nos identificamos públicamente con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo es un acto representativo de identificación. Así como también en la fe nos identificamos con la obra de Cristo, también por el bautismo nos identificamos con la obra de Cristo, de muerte y resurrección, declarando públicamente que creemos en Cristo, que Él ahora es nuestro Señor y que nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir de la cual Él nos rescató y que ahora vamos a vivir de una manera nueva, una manera diferente, que hemos muerto al pecado en Cristo y que hemos recibido la vida de resurrección juntamente en unión con Él. Que de ahora en adelante, mis hermanos, como sus discípulos, vamos a vivir en obediencia y sujeción a Él. Eso es lo que estamos anunciando públicamente cuando descendemos a las aguas, cuando nos bautizamos, que nos hemos unido a Cristo y ahora somos sus seguidores. Queremos que todo el mundo lo sepa, el mundo lo sepa, el diablo lo sepa, la iglesia lo sepa, que ahora seguimos a Cristo. Pues ya habiendo visto lo que significa, ¿cómo debe llevarse a cabo? ¿Cómo debería ser un bautismo según cómo debería llevarse a cabo esta ordenanza según las Escrituras? Pero la Biblia es muy clara al respecto, mis hermanos. La persona es sumergida en agua. La palabra en griego que se usa para el bautismo, que es baptizo, muy parecida, significa no rociar. No hay meter el pie y ya sacarlo. No, hay que sumergirse. Ser sumergido. Entonces el bautismo es sumergir a una persona completamente, en este caso en agua. En agua, mis hermanos, ¿no? Entonces, no como los católicos que ellos practican la aspersión, ¿no? Ellos toman ahí un poco de agua en las manos y tiran por ahí encima de la cabeza del bebé y listo, bautizado. O le meten la cabeza en el bautisterio y ya. Y listo. Eso no es bautismo porque no ha sido sumergido, que es lo que significa la
palabra. Entonces, en Hechos versículos 8, versículo 28 se ve esto. Y mandó parar el carro. ¿Quién? El grupo etíope. Estaba predicando el evangelio Felipe, entonces él comprende el evangelio, cree en el evangelio y manda parar el carro, porque dice que hay agua que impide que sea bautizado. Dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En griego diría, lo sumergió en el agua. Entonces tiene que ser por inmersión, por sumersión. Entonces eso es lo primero en cuanto a la práctica del bautismo, tiene que ser por inmersión. Lo segundo, debe ser en nombre de la Trinidad, como ya vimos en Mateo 28, versículo 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué en el libro de Hechos, el Señor Jesús lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encontramos personas siendo bautizadas solamente en el nombre de Jesús? Eso es algo que dicen, por ejemplo, los unitarios. ¿No ves que solo bautizaron en el nombre de Jesús? Entonces eso que dice allá en Mateo solo agregaron después, no está en el original, fue Constantino, etcétera, etcétera. Todo un complot que no pueden probar, pero que ellos inventan. Entonces, mis hermanos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué no bautizaban? ¿Por qué no encontramos personas siendo bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos? Bueno, en Lucas, mis hermanos, Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, primeramente no está diciendo que no fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando una de las cosas que se hizo. Acordemos que el libro de Hechos tampoco tiene el propósito de contar todos los detalles, ni de la vida de Pablo, ni de la vida de Pedro. El libro de Hechos tiene el enfoque de mostrar cómo después de que Jesucristo ascendió, la iglesia siguió predicando el evangelio y el evangelio siguió avanzando por toda la tierra. Ese es el enfoque del libro de Hechos. En ese sentido, hay cosas que Lucas declara y cosas que él omite según la importancia que quiere dar para lo que él quiere contar a la iglesia o a Teófilo, a quien le escribe, ¿no? Entonces, la omisión no significa que no se hizo. Significa que él no está contando eso porque no es relevante para lo que él quiere comunicar. Simplemente está haciendo énfasis en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era importante mencionar que los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque los judíos rechazaban a Jesús. O sea, ellos no rechazaban al Padre, ellos no rechazaban al Espíritu Santo. La sorpresa era, y lo que mostraba que había habido una verdadera conversión, es que estaban dispuestos a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo mismo los gentiles, estaban dispuestos a bautizarse en el nombre de alguien que había sido crucificado, que para muchos era un simple hombre. Entonces, el énfasis que hace Lucas es, todos creyeron en Jesús, y por eso fueron bautizados. Entonces, en su relato, en el libro de Hechos, está omitiendo para enfatizar, no porque eso necesariamente no haya ocurrido, sino para mostrar que realmente se habían convertido. Segundo, también tenemos el testimonio de la iglesia, incluso en esa época. Por ejemplo, tenemos un documento bien antiguo que no es inspirado por Dios, pero que fue escrito más o menos en el primer siglo de la iglesia. O sea, muchos dicen que lo escribieron los apóstoles, aunque no hay ninguna prueba, que es el famoso Didaqué o Didaqué, que es llamada también la enseñanza de los santos apóstoles. Es un documento del primer siglo que circulaba por las iglesias en cuanto a ciertas prácticas, incluida el bautismo, la cena del Señor y cómo recibir misioneros, cómo identificar un falso apóstol. Este documento trataba de varios asuntos. Y este documento, en el punto 7.1, dice: respecto al bautismo, bauticen de esta manera. Después de haber repasado todas estas cosas que viene hablando de lo que hay que hacer antes de bautizar a una persona, dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el testimonio temprano de cómo la iglesia bautizaba es que lo bautizaban a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tanto en el mandato del Señor Jesucristo como el testimonio temprano y luego histórico de la iglesia a lo largo de los siglos ha sido que las personas deben ser bautizadas en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, habiendo visto eso, mis hermanos, otra pregunta que puede surgir: ¿y quién puede bautizarse? ¿A quién debe bautizar la iglesia? Cualquiera que aparezca por esa puerta y diga que yo creo en Jesús, bautícenme. ¿Serán mis hermanos? Entonces, en la iglesia, los discípulos de Cristo que predican el Evangelio, quienes deben
administrar el bautismo. Es la iglesia la que debe bautizar. No son los incrédulos los que bautizan, primeramente. ¿Pero a quiénes? A cualquiera, como decíamos, que se diga cristiano, a cualquiera que diga yo creo en Jesús, o tal vez a los niños. ¿Quiénes deberíamos bautizar? Entonces, nosotros como iglesia local, mis hermanos, nuestra práctica debe estar regida por las Escrituras y no por lo que nos parece, ni por la tradición, ni por lo que hacen otras personas. Tenemos que ir a las Escrituras para poder identificar cómo debemos practicar el bautismo. Ya vimos varios asuntos, debe ser por inmersión, debe ser en la Trinidad, pero ahora ¿qué bautizamos? En Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, no es el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvado. O sea que el que cree y muestra ese fruto de que cree, por la obediencia que es el bautismo, que estamos en lo que significa con Cristo, con la iglesia, ese a quien Dios va a salvar. No por el bautismo, el bautismo es algo que sigue a la experiencia de la conversión, pero miren que dice que ¿quién es el que debería ser bautizado? El que creyere. No dice el que no cree y sea bautizado. El que cree, obviamente por obediencia se va a bautizar, fue salvado por el Señor. Mas el que no creyere, no dice no quiero ser bautizado, pero el que no creyere será condenado, no el que no fue bautizado. Entonces, ¿quién debe bautizarse? Un creyente. Así también dice en Hechos 2:41, que ya leímos, los que recibieron su palabra, la predicación del evangelio del apóstol Pedro, los que recibieron la palabra cuando predicó Felipe acerca del reino de Dios y del evangelio, el eunuco que recibió el evangelio, el carcelero Felipe que creyó el evangelio, ellos fueron los que fueron bautizados. Entonces son los que creen, los que tienen que ser bautizados. Entonces, ¿a quién debe bautizar la iglesia? A los creyentes. Cornelio y su familia y sus amigos, dice la Biblia, que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque todos ellos creyeron. ¿Y cómo sabemos? El Espíritu Santo descendió y los llenó, y dijo el apóstol Pedro, ¿cómo vamos a impedirle a estos que fueron bautizados, igual que nosotros, el Espíritu Santo, que bajen a las aguas, que también sean bautizados? ¿Cómo vamos a impedirles si el Espíritu Santo está dando testimonio de algo que pasó en su interior, que ellos habían creído? Por eso Pablo dice hay que bautizarlos. ¿Por qué? Creyeron. También podemos ver el caso, como decíamos, del carcelero de Filipos, en Hechos 16, versículo 30. Quiero que lo leamos porque este caso es importante. Dice, bueno, ya sabemos que había ocurrido el terremoto, el carcelero pensó que se habían escapado y se iba a suicidar. Pablo grita desde adentro, ¿no?, que están todos ahí. El carcelero pide luz, que están todos, y él está impresionado por lo que Dios había hecho. Posiblemente este hombre había escuchado porque llevaba varios días ahí Pablo predicando el evangelio en Filipos, había escuchado tal vez la predicación del evangelio. Porque miren la pregunta que le hacen. Y sacándole le dijo, en el versículo 30, señores, ¿qué haré para ser salvado? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvado por Dios? Pues miren la pregunta que le hace. Él había escuchado seguramente que él predicaba acerca de la salvación. Dijo, ¿cómo puedo salvarme? Ellos le dijeron, cree. Me dijeron, bautízate. Me dijeron, cree. Primero hay que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora yo quiero parar aquí un momento porque algunos repiten esto como un cliché, como si fuera una promesa de Dios, como si Dios aquí estuviera diciendo en este pasaje que si tú crees, Dios va a salvar a todos tus hijos de manera automática, a tu esposa, a tu abuelo, al papá, a todos los que no quieren tu familia. Y yo reclamo la promesa y no sé qué. ¿Eso está diciendo aquí este pasaje? No. Es un pasaje narrativo, no es un pasaje que está estableciendo doctrina, sino que es un caso particular que por el Espíritu Santo, Pablo dice al carcelero de Filipos, si tú crees y tu casa cree, serán salvados. ¿Cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Porque miren lo que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, y él creyó y todos se salvaron. ¿Eso dice? No, ¿a quién más le hablaron la palabra del Señor? Y a todos los que estaban en su casa. O sea que él tuvo que escuchar el evangelio para creer y ser salvado. ¿Y quién más tuvo que escuchar el evangelio? Su familia. No fue automático. No era una promesa automática que si él creía todos iban a salvar. No. Él tuvo que escuchar el evangelio y ellos también tuvieron que escuchar el evangelio. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó. Solo él, no. Él y los suyos, porque también los suyos, ¿qué? Creyeron. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa. ¿Por qué? Dice, por haber creído a Dios. O sea, ¿que quiénes creyeron? Todos. Por eso se pudo cumplir la promesa: cree tú y serás salvo también tu casa. Porque también la casa creyó. No porque él creyó y todos se salvaron automático. Porque era la promesa de Dios y la reclamo. Nada de eso, hermanos. Si no predicamos el evangelio a nuestros hijos, si no se le predica el evangelio a nuestra familia, aunque yo sea creyente, no hay ninguna garantía de que se van a salvar. Porque la salvación es por medio de la fe en el evangelio, no es de manera automática. ¿Bien, hermanos? Entonces, a esos son los que fueron bautizados, los que creen. Él creyó, su casa creyó, como vemos aquí al final, por eso Pablo los bautizó. Entonces, como iglesia, solo bautizamos a creyentes, aquellos que creen en el evangelio, que muestran con sus vidas evidencias de una verdadera conversión. Ahora en la escuela de tesoro estamos viendo justamente lo que es la conversión, un asunto bastante extenso. Entonces, por lo tanto, eso significa que bautizamos personas que conocemos, porque como dice que alguien se convirtió, se pasa por esa puerta, entra de repente, y yo creo, y nadie aquí lo conoce, y bautícenme. No, yo no puedo saber si alguien que entra por ahí, por allá, ha creído porque no lo conocemos. Entonces, como iglesia, por lo menos nosotros en Bolívar, no bautizamos desconocidos que dicen que creen en Jesús, no. Hay un conocido que está entre nosotros, que hemos predicado el evangelio, que conocemos, que estamos viendo en su vida fruto de una verdadera conversión. Entonces hemos conocido su testimonio, hemos conocido su proceso, entonces tenemos paz de bautizarlo. Tenemos seguridad de que es creyente. Si no, ¿cómo lo bautizamos? No, que a veces pasa, uno va a un campamento y hay gente que lleva a su familiar incrédulo. Y bueno, hemos tenido el discipulado de bautismo, hemos preparado a la gente que se congrega con nosotros, que conocemos, que hemos visto fruto de conversión. Llega el día de bautismo en el campamento, vamos a bautizarlos y aparece uno que escuchó que se le daba bautismo y escuchó las predicaciones del campamento y dice: yo también quiero bautizarme, el Señor me ha tocado, ahora creo. Normalmente nosotros le decimos, pues ya, qué bueno, persevere, pero nosotros no vamos a bautizarlo hoy porque no lo conocemos, ¿no? Acaba de llegar aquí, puede que sea una emoción. Se emocionó porque vio su familia bautizándose, vio este otro creyendo, vio tal vez el poder de Dios en medio del campamento y se emociona y se quiere bautizar, y así nos ha pasado en campamentos. ¿Y sabe qué pasa con esa gente muchas veces? Después ninguno los vuelve a ver en la vida. O siguen viviendo como el diablo, como el anticristo, y ahí están bautizados. Fue un piscinazo, pero no fue un bautismo, porque el bautismo es para creyentes. Entonces, hay personas que conocemos su testimonio. Como iglesia local no bautizamos personas que no conocemos, que no tenemos testimonio de su fe. Entonces es importante, porque si un no creyente se bautiza, hermanos, no es nada como decía más que un chapuzo. Y tal vez pueda pensar él falsamente que Dios lo ha salvado y Dios no lo ha salvado, porque está confiando en el bautismo y no en la obra de Cristo. Entonces tampoco bautizamos niños ni bebés. Eso también es muy importante, hermano. No bautizamos personas que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Un niño pequeño, así como te dice muchas cosas y por eso no puede hacer cosas de adultos. Entonces, en muchas etapas los niños pequeños no comprenden todavía la implicación de bautizarse. Ahora, eso no significa que Dios no pueda salvar niños. Dios ha salvado personas, muchas veces testimonios hasta de 7, 6 años, personas que Dios ha salvado desde pequeños. Y continúan su vida y llegan adultos y siguen su vida como cristianos, y Dios los salvó desde pequeños. Ahora, ¿cuál es el asunto? Tal vez tú digas: no, Dios salvó a mi hijo, estoy seguro. Bueno, entonces espérese que crezca más, y cuando se bautice y dé testimonio público, porque acuérdense que bautizar es dar testimonio público, no solamente haber sido salvado. Entonces, si Dios lo salvó, pues bautizarlo no lo va a hacer más salvo. Entonces podemos esperar que el niño crezca, tenga mayor convicción, tenga mayor conciencia, y cuando dé testimonio público sea un testimonio. Y luego que un niño repite porque uno tuvo que enseñarle, porque el niño todavía no sabe cómo dar un testimonio público. Entonces, si Dios salvó a su hijo, pues no se preocupe, se bautizará más adelante. Y si solo fue emoción del niño, pues se seguirá predicando el evangelio, seguirá asistiendo a la iglesia como lo sigue haciendo, y Dios lo salvará más adelante. Entonces, no tenemos apuro para bautizar niños pequeños. Nosotros como iglesia por lo menos esperamos a que pueda verse en su vida
estos frutos, y si los hay, pues no hay apuro, Dios ya los salvó. Así si muriera sin bautizarse ya es salvo. Pues podemos esperar. Entonces, mis hermanos, siguiendo más adelante, también nosotros realizamos, mis hermanos, como iglesia, como decíamos, un discipulado. Nosotros no podemos bautizar personas sin primero pasarlos por un discipulado de bautismo. ¿Por qué? Porque aunque sean adultos, sean cristianos verdaderos, otra vez hay que entender qué significa el bautismo. No sea que vaya a bautizarse y piense que eso le limpia pecados, aunque confíe en la obra de Cristo. O tenga algún entendimiento supersticioso, porque era católico y viene con un entendimiento equivocado del bautismo, o viene de una denominación donde le enseñaron cosas cerradas del bautismo, o simplemente no sabe ni para qué bautizarse. Entonces hay que prepararlo para el testimonio público. Entonces, ¿qué hacemos en ese bautismo? Volvemos a explicar el Evangelio, los fundamentos de la fe, de qué trata el bautismo, y lo preparamos para que prepare su testimonio público, para que sea de edificación, cuando está ahí al frente dando ese testimonio el día que va a ser bautizado. Entonces, y ahí también nos damos cuenta si la persona realmente es creyente en ese discipulado, o nos damos cuenta que todavía no es inconsciente, no entiende y hay que darle más. Bien, entonces por eso nosotros también no bautizamos personas antes de pasarlo por un corto pero necesario discipulado de bautismo. Entonces, resumiendo nuestra práctica, ¿no? Porque alguno podría decir, no, pero no es que el eunuco lo bautizaron de una, qué cosa, ¿no? Ahí no le hicieron discipulado. Y Pedro, ¿qué discipulado le hizo a los judíos? ¿No? Y a Cornelio, ¿cuál fue el discipulado? Hermano, en caso de ellos, a ver, si aquí pasa que alguno le dice el Espíritu Santo encima y comienza a hablar en lengua, después quiere creer el Evangelio, a él muestra. O que usted fue un oficial de la corte que se humilla delante de sus esclavos, delante de sus séquitos, para bajarse en un charco a bautizarse. O usted fue los judíos que aprobaron la crucifixión de Jesús y escucha la predicación de Pedro y de un momento para otro sí quiero creer en Jesús. Esas son cosas que no son normales, hermano. Son conversiones espectaculares, que no es la mayoría de nuestros casos. Entonces, en esos casos era tan obvio la conversión que, como dice Pedro, ¿cómo vamos a negarle las aguas? Pero no es la mayoría de los casos cuando estamos predicando el Evangelio. Entonces, no podemos poner normas de eventos espectaculares que vemos en Hechos, que no todos los bautismos fueron así, hermano, en Hechos. Y el testimonio que vemos en la iglesia en la historia es que la iglesia comenzó hasta discipulados. En la época patrística, en los 3 primeros siglos de la iglesia, ¿saben cuánto duraba un discipulado para bautizarse? De 1 a 3 años. Los catecúmenos. No, eso no era así nomás, querían asegurarse que la gente entendiera la doctrina, entendiera lo que creyeran antes de bautizar. Pues nosotros tampoco nos vamos a ese extremo de 1 año, pero si uno que quiere ver como iglesia frutos de conversión y pasarlo por un discipulado que entiendan las cosas básicas de la fe. Antes de hacer un compromiso público de ese discípulo, pues entienda qué significa ser discípulo. Preparémoslo para ser un buen discípulo de Cristo. Entonces, resumiendo, mis hermanos, bautizamos a creyentes que han dado evidencia de verdadera conversión. Es decir, personas que conocemos su proceso, que son conscientes de lo que hacen, o sea, no niños pequeños, y no gente que no entiende que tratar bautismo, que no pasó por un discipulado, que han pasado por un discipulado para ser bautizados. Y lo hacemos por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues con eso concluye la primera parte de la enseñanza, que es la ordenanza del bautismo, ¿no? De lo que trata, en qué consiste y cuál es nuestra práctica como iglesia local. Para que entendamos por qué hacemos las cosas. A veces nos ha pasado que ha llegado gente al grupo de membresía y dice, sí, yo me bauticé, pero fue por emoción. Íbamos a un preencuentro, reencuentro, posencuentro, y todo el mundo, y a mí subieron al bus ahí porque sobraba un espacio y dijeron, súbase usted también. Me llevaron allá y dijeron, ya que estás aquí, ¿por qué no te bautizas? Y me bauticé, pues ni me explicaron lo que estaba haciendo. Hay gente que nos ha contado eso en reuniones de membresía. No, entonces, nosotros no queremos llegar a eso, ni queremos bautizar falsos convertidos. Pues tenemos estas prácticas como iglesia, entendiendo estos principios bíblicos. Y eso está muy ligado a lo segundo, el segundo punto que vamos a ver ahora, que es, mis hermanos, la doctrina de la membresía. ¿En qué consiste la doctrina de la membresía? Muchos podrían decir, hermano, esa palabra ni aparece en la Biblia. Entonces sacó membresía, eso no son las escrituras. Algunos pueden empezar con escuchar esta palabra en estas denominaciones, en institucionalismo, en un club. No es que yo fui miembro de un club. Yo soy miembro de Macro, yo soy miembro de Bonites, yo soy miembro de tal cosa y ahí tengo mi participación y voy cuando quiero y compro lo que deseo, ¿no? Suena como algo que está hecho para una clientela.
la membresía, ¿no? Yo soy miembro y me llega una revista de todos los de jardinería, porque me suscribí y soy miembro, ¿no? Pero algunos piensan de esa manera y dicen, eso no tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero se puede decir, mis hermanos, que ciertas denominaciones y grupos han llevado la membresía a tal punto que pareciera a veces un club en algunos lugares. Una práctica donde uno solamente es un número más. O tenés hasta un carnet que tienes el número 1000 no sé qué de los miembros que están en esa iglesia. Sin embargo, mis hermanos, así como la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto doctrinal sí se encuentra en las Escrituras y lo representamos con una palabra llamada Trinidad, que incluye todo lo que significa la doctrina de la Trinidad, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, en tres hipóstasis o personas divinas que subsisten, ¿no?, en una sola sustancia divina. Eso es técnicamente Trinidad. Entonces, que los tres son un solo Dios, así en español. Entonces, mi hermano, la doctrina de la membresía tampoco aparece membresía en las Escrituras, pero el concepto bíblico, lo que significa la membresía, ser miembro de una iglesia local, sí aparece en las Escrituras. ¿Pero qué consiste esta doctrina? Llamamos la doctrina de la membresía. Entonces, cuando hablamos de membresía, lo hablamos siempre en el contexto de la iglesia local. Todo cristiano, es decir, toda persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, que es parte del pueblo de Dios, que ha sido salvado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, a través de la fe, es parte de aquellos que Dios ha redimido por su sangre. Forma parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Es una piedra viva del templo de Dios. Tiene su ciudadanía en los cielos. Es parte de la iglesia o miembro de la iglesia universal, no del reino de Dios, ¿no?, ni de los católicos, de Cristo. Con la palabra universal indica que incluye a todos. Entonces, la iglesia que incluye a todos los creyentes de todas las épocas, sin importar su lengua, su ubicación geográfica, que han habido, que hay y que habrán, por la fe en Cristo, esos son los miembros de la iglesia universal de Cristo. Todos los creyentes que creen, han creído y habrán de creer. Aquello que Jesús dijo en Mateo 16, versículo 18. Y yo, te digo Pedro, ¿no?, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia universal de Cristo, la que es compuesta por todos los que creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Y las puertas de la ley no prevalecerán contra ella. Entonces, en el sentido universal, mis hermanos, son cosas que ya hemos hablado, ¿no? Todos los creyentes, no de manera opcional. Eso no es opcional. Ok, en una membresía, un supermercado, una revista, eso, si tú quieres unir. En cuanto, si tú eres creyente, no es opcional. Tú ya eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Es algo real. Por la obra del Espíritu Santo, que como leímos ahí, uno puede leer en Corintios, y leímos ahí en Romanos 6, somos sumergidos en Cristo. Hemos sido colocados en Cristo, trasladados a Él, a su persona, el día que creímos. Él nos sumergió en la persona del Hijo de Dios, cuando Dios nos salvó por medio de Cristo. Entonces ya es una realidad esto. No hay que hacer nada para ser miembro de la iglesia universal si ya somos creyentes, ya somos miembros de Cristo, ¿no? Todo creyente ya forma parte de ese cuerpo. Pero hay otra realidad gloriosa, la de la iglesia local. La iglesia local, como tal vez ya hemos visto antes, es la expresión local de la iglesia universal. O sea, la iglesia universal se expresa de manera local, en una localidad geográfica, con su propio gobierno local de ancianos y miembros que perseveran juntos en torno al Señor Jesucristo. Ahora la iglesia local, mis hermanos, tiene miembros. Que tiene que ver eso con ¿qué es la membresía en cuanto a la iglesia local? Significa que esos miembros se relacionan en la iglesia local, en una relación, una comunión que se desarrolla en algo que se comprende como la doctrina de la membresía. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, versículo 9, hablando de un pecado que no se estaba juzgando en una iglesia local, la iglesia en Corinto. Dice así, 1 Corintios 5, 9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o idólatras, o ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermano, sino que parte del cuerpo de Cristo, que es miembro, que se ha convertido, que es creyente, que yo me bautice, ¿no?, y sigo al Señor, pero llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun coma. Entonces, ¿qué está haciendo aquí?
Esta es una diferencia entre lo que fue la iglesia universal, son parte del cuerpo de Cristo, y el mundo, los no creyentes que no lo son. Ellos no forman parte de la iglesia, ni local ni universal, porque son incrédulos. Pablo dice, no se alejen de ellos, porque entonces hay que salir del mundo. Pero aléjense de ellos cuando quieren meterse en medio de la iglesia diciendo que son cristianos. Ellos no son parte del cuerpo de Cristo. No se junten con ellos, ni aún coman con ellos, porque son falsos creyentes. Entonces Pablo escribe esto a una iglesia local, que sus miembros no deberían juntarse con otros, o creyentes que viven de una manera que como si no lo fueran, o personas que son falsos creyentes. Pero luego continúa en el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Ven? Hay gente que está fuera de la iglesia local. Los incrédulos están fuera de la iglesia local. No son parte de la iglesia local. No juzgan ustedes a los que están dentro. Ay, mira, hay otro segundo grupo. Los que están dentro de la iglesia local. Los que sí son miembros. Los que sean conocidos por ellos. Ellos tienen que conocer quiénes eran miembros, quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera. A los de afuera no se los puede juzgar. Ellos no son miembros de la iglesia local. Pero los que están dentro, dice, no juzgan a los que están dentro. Ellos como sí son cristianos y sí son miembros de la iglesia local, sí deben pasar por un juicio de disciplina si están, como en este caso este hombre que estaba acostándose con su madrastra. Dice, ¿por qué no lo han juzgado? A los de afuera hay que juzgarlo, pero el que está ahí dentro, ¿qué? ¿Cómo permiten eso? ¿No juzgan a los que están dentro de la iglesia local? Quiten, y para quitarlo tienen que estar dentro, hermano. Pues a ese perverso, mire, de entre ustedes, porque él era miembro de la iglesia local, sáquenlo del medio de ustedes. Entonces ahí vemos una relación que hay en lo que llamamos la doctrina de la membresía, que es la relación entre los miembros de una iglesia local, en este caso con un miembro que había pecado, había que excomulgarlo, sacarlo del medio de la comunión de la iglesia local. Entonces vemos que esta distinción se hace entre los que son miembros y los incrédulos, y los que son miembros, como deben ser disciplinados. Pues también tenemos al Señor Jesucristo diciendo lo siguiente, en Juan 10:14, hablando de la iglesia, dice, yo soy el buen pastor. El pastor, creador de la iglesia, dice, conozco a mis ovejas. O sea, hay ovejas que son de Cristo, hay ovejas que no son de Cristo. Dice, y las mías me conocen. Hay una comunión, una relación entre los creyentes y Cristo, la iglesia universal. Lo conocemos a Él. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo ovejas que no son de este redil, ¿ven? Otros grupos de ovejas. Así como hay grupos de iglesias locales, pero todas son sus ovejas. Su iglesia, única iglesia. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Los creyentes escuchan su voz. Entonces, en el griego literalmente va a decir ahora el versículo 27 lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen a Él porque son su pueblo. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué vemos acá? El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿no? Tiene sus ovejas, los que son su iglesia, su rebaño. ¿Y ellos qué hacen? Ellos oyen su voz, ellos le siguen, ellos se congregan en torno a Él. Entonces hay muchas ovejas, pero como vemos no todas son de Él. Las que sí son de Él, los siguen a Él. Y tercero, vemos que tiene varios rediles, es decir, varios grupos de ovejas, las cuales conforman un solo rebaño, el cual le pertenece a Él. Entonces, ahora, mis hermanos, vemos que hay personas que forman parte del rebaño, de la familia de Dios, como muestra este pasaje, de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Hay una distinción clara entre los que son sus ovejas y los que no lo son, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Y los que andan con los hermanos, los que son parte, porque ¿cómo anda un rebaño? Las ovejas andan congregadas en torno a su pastor. Todos nosotros nos congregamos en torno a Cristo, no de una persona o de una denominación específica. Entonces podemos ver que hay unas que pertenecen a Cristo, que es el edificador, Señor y pastor de la iglesia, que conoce a los que están bajo su pastoreo, bajo su cuidado. Entonces, tanto de manera universal como también, mis hermanos, de manera local, esto se puede aplicar. En que los que hemos creído a Cristo en una localidad, nos congregamos en torno a nuestro pastor, en torno a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los miembros de una iglesia local? Ahora que vemos este principio claro en la Biblia. Pues primeramente, así como los que se bautizan tienen que ser ¿qué? Creyentes, si no, no puede ser miembro. Si no son los de afuera, no son los de adentro. Entonces, ¿qué es ser creyente? Primeramente, porque significa que forma parte de la iglesia universal. Solo un miembro de la iglesia universal de Cristo puede ser miembro de la iglesia local, para solo un verdadero creyente.
No se puede recibir en la iglesia local. No para que escuche la prédica, porque eso cualquiera puede entrar así sin incrédulo. Vamos a recibirlo para que escuchen la palabra. Pero no podemos recibir a incrédulos como miembros de la iglesia local, como si fueran cristianos, y dejarlos participar, ofrendar, tomar la cena del Señor, servir. Eso no se puede hacer con los no creyentes. Entonces, la doctrina de la membresía en las Escrituras establece que solo podemos recibir como miembro a un cristiano. Entonces el requisito es indispensable haber nacido de nuevo, haber tenido la experiencia de una verdadera conversión. Ahora, ¿cómo son añadidos las personas a la membresía en la iglesia? Pues solamente hay dos maneras de ser miembro de la iglesia local. Primera, por conversión, por medio de la evangelización. En Hechos 2, que ya leímos, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y miren lo que dice después, y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia universal de los creyentes, obviamente, pero también a la iglesia local de Jerusalén, que eran 120, como comienza el libro de Hechos, eran 120 reunidos en el aposento alto, y ahora ¿cuántos eran? 3.120. Se añadieron en la iglesia de Jerusalén 3.000 nuevos miembros. ¿Cómo? Por conversión, por fe en el evangelio. Entonces Pedro predicó a judíos no creyentes. ¿Qué les predicó? El evangelio. ¿Y qué pasó? Entre ellos muchos creyeron y se bautizaron, que es lo primero que debe hacer un cristiano después de creer. Entonces, en la iglesia, a través del bautismo, un incrédulo siempre ha añadido la membresía de la iglesia, porque estaba mostrando públicamente que había creído. Entonces, alguien cree, es añadido a la iglesia universal, es bautizado y recibido por la iglesia local. Ese debe ser el proceso normal. Es anormal que haya personas que lleven años de creyente y no se hayan bautizado. Entonces nosotros, si alguien de la iglesia quiere ser miembro de la iglesia, si quieras y muestra que es verdadero creyente, también le preguntamos: ¿y te bautizaste? No, pues eso es algo irregular. Deberías bautizar en todo el proceso también de membresía. Entonces se bautizaron, ¿no? Y dieron testimonio público de arrepentimiento y fe en Jesucristo y fueron añadidos. También fueron añadidos a la iglesia local. No a cualquier lugar, no que esos 3.000 luego se esparcieron y desaparecieron, no. Porque ¿qué leemos luego? En eso que ellos estuvieron perseverando en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones, la comunión, o sea que perseveraron juntos, no se esparcieron los 3.000 y desaparecieron en medio de una multitud, ¿no? Se congregaron juntos, se unieron a una iglesia local, la iglesia en Jerusalén. Otro caso en Éfeso, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso, que estaba predicando el evangelio, dice: habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, o sea, predicando el evangelio. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, miren lo que hizo Pablo. Se apartó Pablo de ellos, los que están fuera, los que no quieren escuchar el evangelio, y luego dice, se apartó de ellos y separó a los discípulos, los que sí eran miembros, ¿no? Estos sí son creyentes, vengan para acá, son la iglesia, estos son incrédulos que ensayan en la sinagoga. También como Pablo apartó a los que eran miembros, los que eran discípulos. Fueron apartados de los incrédulos para conformar la iglesia local en Éfeso. Entonces, una manera, como estamos viendo, de ser añadidos a la membresía de cualquier iglesia local es por medio de la conversión, a través de la predicación del evangelio. Personas creen, son bautizadas y son añadidas a la iglesia local. ¿Cuál es otra manera, mis hermanos? Otra manera en que personas son añadidas a la membresía de la iglesia local es por el cambio de localidad o congregación. Una persona se está congregando en un lugar, sale ahí, por ejemplo, por motivo de trabajo, de vivienda, por motivos familiares, por motivos doctrinales. Y soy una falsa, me doy cuenta que es una congregación que predica una falsa doctrina. Por eso hablamos de cambio de congregación y se muda a otra localidad, o en caso de una falsa doctrina, pues se pasa a otra congregación en la misma localidad. Entonces, eso es otra manera de ser miembro de otra iglesia local. Soy miembro de una iglesia, me mudo, pues ahora voy a entrar en esa otra localidad, a otra iglesia, a congregarme con otros hermanos, por motivos geográficos, como decíamos, por motivos de falsa doctrina. Entonces, esa persona deja de ser miembro de la iglesia local en la que estaba antes, no miembro del cuerpo de Cristo, pero miembro de esa iglesia local, ya no va a tener participación allá,
porque ahora se va a congregar con otros hermanos y va a tener participación, comunión, servicio con otra iglesia en la cual ahora se va a estar congregándose. Todavía debe comenzar, por lo menos así lo hacemos nosotros, un proceso de membresía, un discipulado de membresía, donde nosotros representamos después de discipulado formalmente como un miembro de la iglesia. Y aquí pues muchos, pues todos los que son miembros aquí de la Iglesia Local de Ciudad Bolívar han pasado, de los que estoy viendo aquí, por ese proceso de membresía, o están en este mismo momento en ese proceso del discipulado de membresía. Entonces, la manera en que nosotros recibimos personas que vienen de otras congregaciones, denominaciones y quieren andar en comunión con la Iglesia Local en Ciudad Bolívar. Entonces, ¿por qué es importante conocer y practicar esta doctrina, mis hermanos? Pero hace falta todo ese protocolo, hace falta todo eso. Primero, mis hermanos, es importante porque nos ayuda a hacer una distinción clara entre los que conocemos como verdaderos creyentes y los que no lo son. Porque, aunque en la iglesia, uno va a las reuniones y hay gente incrédula que va a las reuniones. Así como ir a un McDonald's no me convierte en una hamburguesa, ir a una congregación específica no me convierte ni en miembro de esa iglesia local ni en creyente. Entonces, nosotros sí como iglesia tenemos una lista y hacemos distinción entre lo que es un visitante, un incrédulo y un miembro de la iglesia local. Entonces, tiene que haber una lista. Pablo dice que hay una lista de las viudas a Timoteo. No se incluye en la lista de las viudas a mujeres que sean menores de 60, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia debería conocer quiénes son los miembros, quién se congrega. Jesús conoce sus ovejas. Y los ancianos de la iglesia local, los pastores deberían conocer también quiénes se congregan con ellos. A quiénes están pastoreando. De quién tienen que dar cuentas. Porque dicen en hebreo que dan cuentas por ellos, los ancianos, los pastores. ¿Por quién? ¿Quiénes serán las ovejas que se congregan aquí? ¿No? ¿Quién forman parte de este rebaño? Del Señor, obviamente, que es el gran pastor, pero que nos ha puesto a cuidar. Aquí, ¿por quién debo rendir cuentas? ¿No? Debo conocer. Entonces, eso nos ayuda, mis hermanos, a saber a quién podemos bautizar, quién puede tomar la cena del Señor, quién puede servir en medio de la iglesia local con sus dones, y a quién podemos administrar disciplina, porque a los que están fuera, decía Pablo, a eso no vamos a juzgar, pero a los que están dentro, a ellos sí podemos administrar disciplina, mis hermanos, no los que están fuera. Hay asuntos, mis hermanos, a los que solo cristianos debemos dar participación en medio de la iglesia local. Y son aquellos que conocemos como miembros de la iglesia local, quienes deberían participar. Segundo, también distingue a un hermano que nos visita de un miembro activo de la iglesia local. Como decíamos, hay cristianos que nos visitan. De repente, un hermano que se congrega en otro lugar va un día a la reunión de la iglesia local y nos visita. Es un visitante. ¿Podemos contar con él? No. Él viene a conocer, él viene porque quiere tener comunión con los hermanos, quiere visitarnos, pero yo no cuento con él, por ejemplo, para disciplinar a un hermano. Es más, yo no puedo tampoco disciplinarlo a él. Él se congrega en otra localidad donde hay otros ancianos, otros pastores, que en todo caso son responsables por él, no nosotros. Entonces tampoco va a ir ahí a ser un miembro de los que predican. No podemos invitarlo a predicar, pero se va a ir. Porque somos los predicadores que normalmente ejercen el ministerio de la predicación en medio de la iglesia local. Y así mismo, quiero unirme al ministerio a los que presiden alabanza, pues debe ser miembro de la iglesia local. Quiero participar aquí de la predicación, del servicio, ser tal vez un aspirante a ser anciano. Pastor, pues tiene que ser miembro de la iglesia local. No puede ser miembro de otra iglesia local que está sirviendo allá y quiere hacer lo mismo aquí. Entonces, hay visitas y hay miembros, ¿no?, en los cuales tenemos que conocer. Tampoco podríamos, como decíamos, disciplinar a un hermano que es miembro de otra iglesia local y nos está visitando. Eso corresponde a los ancianos que se ubican en ese lugar. Entonces, saber quiénes son miembros nos ayuda a saber, como decimos, por quiénes somos responsables, por quiénes los ancianos o pastores rendirán cuentas, quiénes son mis ancianos. Luego conocer en la iglesia local quiénes son mis ancianos, quiénes son los líderes, quiénes son los hermanos a los que debo rendir cuentas, no que parezca por ahí cualquiera querer administrar ciertas cosas, ¿no?, que le corresponde a esos ancianos. ¿Quiénes son mis ancianos? ¿Quiénes son en ese lugar, no? ¿Quiénes pueden ser disciplinados? ¿Quiénes pueden servir en medio nuestro? Ser anciano, diácono, en ciertos ministerios. ¿Quiénes deberían participar de la cena del Señor? Que es un asunto local, ¿no? ¿Con quién podemos contar para ciertos asuntos y con quién no podemos contar porque es una visita o ni siquiera es creyente? Entonces, ¿qué implica participar, mis hermanos? Ahora que hemos visto eso, ¿qué implica poder participar como miembro de una iglesia local? Yo lo puedo resumir en dos palabras. Hay varias formas de presentar esto, pero
resumir con dos palabras: responsabilidades y privilegios. Ambas nos ayudan a describir cómo se ve la participación de un miembro en una iglesia local. Tiene un significado dentro de la familia. En mi familia, hermanos, mi familia, tenemos privilegios y responsabilidades que las personas que no son parte de mi familia no las tienen en mi casa. Lo mismo en la casa de cada uno de ustedes. Ustedes son miembros de una familia donde hay responsabilidades y privilegios de los cuales solamente gozan y participan los miembros de esa familia. Sería raro que alguien venga a mi familia, otro hombre, y quiera tomar el rol de esposo y de papá que me corresponde a mí. No, eso no sería, o como si fuera mi hijo y hacerme a mí responsable de él. Si no es mi hijo, eso no tiene sentido, hermanos. Así mismo en una iglesia local hay roles dentro de la familia de la iglesia local que solo se dan dentro de la familia local, y por eso hay responsabilidades y privilegios que solamente los que son miembros de esa iglesia local van a disfrutar y de los cuales van a ser responsables. Primeramente, las responsabilidades, hermano. Comenzar por lo que no nos gusta. Todos tenemos los privilegios, pero a veces no queremos ser responsables como miembros. Entonces, primera responsabilidad de un miembro, que es obvio, es perseverar. Imagínense que yo soy papá de vez en cuando, llego a mi casa de vez en cuando soy esposo, de vez en cuando soy papá. Eso no tiene ningún sentido. No, así mismo sería raro un cristiano que dice que es miembro y nunca aparece. Aparece de vez en cuando. Por eso dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Se congregaban continuamente, de manera regular, en torno a la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. O sea, no tomaban el pan de vez en cuando. No escuchaban la predicación de los apóstoles una vez al año, una vez al mes, cada 2 meses. No tenían comunión cada muerte de obispo. No, miramos, era algo constante. Ellos perseveraban. Entonces, congregarnos en una iglesia local es parte de ser miembros. Y hacerlo de manera regular, constante, es parte de nuestras responsabilidades y nos distingue de aquellos que son visitas. Una visita aparece de vez en cuando. Un miembro, en una familia por lo menos, aparece cada vez que la familia se reúne, ¿no? Entonces, así debe ser en la iglesia local. Cuando la iglesia local se reúne, los miembros deberían asistir a, por lo menos, este tipo, hasta 4 reuniones principales. Las reuniones de la palabra, de oración, donde también adoramos al Señor, del partimiento del pan, que hacemos memoria del Señor, y las oraciones, y la comunión de la iglesia cuando tiene comunión, un campamento, una ágape. Ahí deberíamos estar en esas reuniones, de manera regular, constante. Hay otras reuniones que son más específicas, opcionales, podríamos decir, en efecto sentido, que son más discipuladas, reuniones de mujeres, reuniones de hombres, que a veces las hay y a veces no las hay, pero reuniones que fueron establecidas en las Escrituras, en las cuales deberíamos estar siempre allí. En las otras también debemos procurar estar en lo posible, pero en estas deberíamos estar de manera regular, no ser unos domingueros que aparecen de vez en cuando, que cuando hay agape ahí sí aparezco. Ve, hermano, yo sí participo en la comunión, porque estoy en todos los agapes, pero solo del agape, ¿no? De los hermanos fiesteros, ¿no? Que aparecen solo en las fiestas. Entonces es incongruente, mis hermanos, decir que soy miembro del cuerpo de Cristo, pero no quiero nada con la iglesia, no quiero congregarme, o solamente quiero asistir virtualmente. Eso no suple lo que manda la Biblia. Hay países, mis hermanos, donde hay pocos cristianos, o ciudades donde no hay ningún cristiano, y esos hermanos se congregan de manera virtual, o por lo menos escuchen la palabra de manera virtual. Eso es la excepción, no es la regla. La regla es perseverar, y si no hay una iglesia donde yo vivo, debería hasta mudarme y buscar tener comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es anormal, no es la norma, no es lo que vemos en las Escrituras, porque es una realidad de muchas personas que lastimosamente no tienen donde congregarse por el país en que viven o la ciudad en que viven. Pero si no tenemos la oportunidad en un país donde hay cristianos y donde hay cristianos, no hay excusa. Tenemos que perseverar. Segundo, guardar la unidad de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia local son responsables de guardar la unidad de la iglesia local. Eso implica no murmurar ni chismear unos de otros. ¿Sabía que es parte de nuestras responsabilidades? No andar hablando mal unos de otros.
Implica resolver conflictos personales, bíblicamente con amor y espíritu de mansedumbre. En vez de estar chismeando y murmurando, que debemos hacer un problema con un hermano, resolver el asunto, ¿no? Tratarlo, confrontar al hermano siempre contra mí, como dice Mateo 18. También aplica a no dar lugar a divisiones, ni participar de ellas, que guardar unidad de la iglesia, los hermanos. Guardarnos de pecar contra nuestros hermanos, en palabra u obras. Y porque, hermanos que defraudan unos a otros, como también aparece en el capítulo 6 de 1 de los Corintios. Estaban hasta yendo a los tribunales, se estaban estafando, se estaban defraudando. Eso no debe pasar entre nosotros, hermano. Y si pasa, ¿qué hay que hacer? Como dijimos, resolver el conflicto bíblicamente. Implica buscar la reconciliación con el hermano ofendido o que me ofendió. Eso es parte de buscar. No, que no quiero perdonar. Usted no está guardando la unidad de la iglesia. Es que no me quiero reconciliar. No, tenemos que reconciliarnos, porque somos uno en Cristo. Entonces, eso es lo segundo. Tercero, someternos a la palabra y las autoridades delegadas por Dios en la iglesia local. Someternos a la palabra está todo claro, ¿no, hermanos? A veces someterse a los ancianos, a los pastores, la que no nos queda tan claro, pero dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Más adelante, en 2 viernes, vamos a pesar de ver el asunto del gobierno de la iglesia. Pero por ahora vemos que parte de esa responsabilidad como miembro es sujetarnos a las autoridades de la iglesia local, que Dios ha establecido, como dice Hechos 20, ¿no? Que fueron establecidas por el Espíritu Santo. Dice Pablo, sobre el cual los ha puesto como obispos para apacentar su red. Entonces Dios es el que pone las autoridades. Cuarta responsabilidad, ofrendar de manera regular. La responsabilidad de los miembros de la iglesia es también ofrendar regularmente al Señor en la iglesia local en la que se congregan, de manera que ella puede llevar a cabo su labor, ¿no? Los que nos congregamos en Bolívar sabemos que ha habido que comprar sillas, poner ventiladores, hay que pagar el local, apoyar a los hermanos que están a tiempo completo, socorrer a los huérfanos, a las viudas, a los hermanos necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso se usa el dinero. Y para eso hay que haber ofrenda, también para los instrumentos, para la consola, para todo lo que hacemos como iglesia, se usan los recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay una manera bíblica de hacerlo. 1 Corintios 16:2 nos habla de cuándo hay que hacerlo, porque hay una manera regular. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Allá se cobraba en esa época muchas veces el denario, o sea, se cobraba diario. Entonces ellos ahorraban lo que ganaban diariamente cada semana y le llevaban el primer día de la semana para ofrendarlo. Tal vez usted gana quincenal o usted gana mensual, pues se aplicaría de esa manera. Cada primer día de la semana, después de 2 semanas en su caso, si es quincenal, después de un mes, si es mensual, usted cobra un sueldo. O si usted gana diariamente, pues lo que ganó en la semana, o si le pagan semanalmente, dice ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, no para que de repente usted saque el billete, voy a buscar un billete más chiquito, porque es el momento de ofrendar. No, usted ya lo apartó antes de ir a congregarse, usted lo preparó antes de ir a la reunión, para que cuando yo llegue, dice no se recojan entonces su ofrenda. Pero hay que esperar ya a la reunión para apartar, hay que apartar antes de ir a la reunión y ahí buscar el billete, la moneda, lo que salga, no. Porque también lo dice cómo hay que hacerlo. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces creo que lo propuesto también en tu corazón. Haber apartado, según prosperaste, según dispusiste en tu corazón, no con tristeza, ay, que tocó dar, ¿no? O ni por necesidad, que hay que ofrendar porque vino el devorador, la maldición, el diezmo. Nada de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y eso es que hay que tener una disposición de corazón. No es de cualquier manera, no es porque el pastor dijo, porque esto, porque me manipularon, porque tocó, para que nadie diga, es que van a decir que yo no ofrendo, entonces voy a agarrar una monedita y la pongo ahí para que todo el mundo vea que yo fui a la calle. Es una mala motivación. O por avaricia, como en la doctrina falsa de la prosperidad, para que yo te dé 1,000, te dé 10,000, te dé 100,000, por cada billete que dé. No, hermano. ¿No es por qué? Amamos al Señor. Entonces también sujetarse y apoyar la disciplina de la iglesia, como dice Mateo, obviamente la disciplina bíblica, como dice Mateo 18. Si alguien peca, dice Mateo 18, versículo 15, lo confrontas a solas, si te ha escuchado, ganaste a tu hermano. Si no escucha, sigue diciendo, trae a 2 testigos para confrontarlos, que los escucha,
ha ganado tu hermano. Luego dice, el versículo 17, si no se arrepiente, dilo a la iglesia, si no llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, excomulgamos a un miembro de la iglesia, pero para excomulgarlo tiene que ser miembro. Entonces es la tercera instancia. Entonces es excomulgada porque no quiso arrepentirse de su pecado. Entonces, así sea creyente, lo tenemos como si fuera un incrédulo. Si nos lo encontramos, le predicamos el evangelio y lo llamamos al arrepentimiento, como haríamos con cualquier incrédulo, así sea creyente, para que vuelva a mirar a Cristo y se arrepienta de sus pecados y vuelva a la comunión de la iglesia local. Ahora miren lo que dice acá, versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, declaremos bendición, desatemos prosperidad, ¿verdad? Nada de eso, hermano. Está hablando de qué? De la disciplina. Está hablando que esos que están juzgando el asunto en medio de la iglesia local, los líderes, los testigos que estuvieron ahí, las personas, están atendiendo ese caso. Dios va a respaldar en los cielos la disciplina que se estableció en la tierra. Si lo ataron en la tierra, o sea, le retuvieron su pecado, esto es lo que significa el consejo. La iglesia lo tiene por gentil y publicano en la tierra, Dios lo tiene por gentil y publicano en los cielos. O sea, Dios respalda esa expulsión de la iglesia de ese miembro. Pero también si se arrepiente y la iglesia lo recibe como miembro, se lo desata, lo perdona porque se arrepintió, lo recibe nuevamente como miembro, Dios también acepta ese veredicto de la iglesia, ¿no? Obviamente todo conforme a la palabra de Dios, pero no acaba ahí. Otra vez les digo, ¿no? Por si no entendimos bien, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, ¿acerca de qué? Acerca de cualquier cosa que pidieran, pero ¿de qué? De la disciplina. O sea, si nosotros, los que están juzgando, el hermano que lo confrontó, los testigos, se reúnen para juzgar el asunto y establecen que va a ser excomulgado o establecen que va a ser perdonado, ¿no? Y en oración oraran todo esto y lo pusieran delante del Señor, le será hecho por mí, Padre que está en los cielos. Eso es lo que hablamos acá, y Dios va a apoyar la disciplina. Porque donde dos o tres, ¿no? Ahí están los testigos y la persona juzgando el asunto, congregados en mi nombre para juzgar, que no sé qué, el arrepentir, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, Dios está en medio de estos hermanos juzgando el asunto, respaldando el juicio que la iglesia está poniendo sobre esa persona que no se quiere arrepentir. Entonces, si Dios lo está apoyando, ¿qué tiene que hacer la iglesia cuando se llega a esa instancia? Sujetarse y apoyar la disciplina. No estamos de acuerdo, hermanos. ¿Cómo? Es que nos falta amor, ese iglesia no hay amor. ¿Cómo van a excomulgar al hermano? ¿Cómo lo van a apoyar en disciplina? Pero ¿quién está apoyando la disciplina? Dios. Entonces estaríamos yendo contra Dios que está apoyando el asunto, hermanos. Entonces, como iglesia, cuando un hermano es disciplinado por su pecado, ¿qué tenemos que hacer? No, hay que apoyar la disciplina. Hay que respaldar lo que los líderes están haciendo. Y estar ahí, y también exhortar al hermano para que se arrepienta. No es que el hermano, porque el hermano de repente va a buscar, bueno, a ver quién me recibe, a ver quién sí me la colita, ¿no? Mi pecado. Y tiene que encontrar en todos los miembros, que todos los miembros lo están exhortando para que se arrepienta, porque es por su bien, para que vuelva a Cristo. Entonces, es una responsabilidades bíblicas, hermanos, que tenemos. Hay más, pero así y no por encima. Pero también hay privilegios, que también son responsabilidades, ¿no? Primeramente, servir con los dones que Dios nos ha dado. Es algo que pueden hacer los miembros de la iglesia local. Si usted es miembro de la iglesia local, ¿para qué lo es? En parte, para participar en la edificación de la iglesia, como dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, sírvalo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios le dio un don, usted es un mal administrador si no lo pone al servicio de sus hermanos en la iglesia local en la cual usted se congrega. Usted está fallando. Entonces, somos responsables y tenemos el privilegio, si estamos en una iglesia local, de servir con los dones que Dios nos ha dado. También Romanos 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, no todos vamos a hacer lo mismo, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y así sucesivamente. Porque como dice Efesios 4:11, los dones que nos han sido dados, por ejemplo, el ministerio de la palabra, ¿para qué es? Para edificar a los santos, para que todos los santos participen de la obra del ministerio, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces somos responsables, tenemos el privilegio de participar, y somos responsables de participar con los dones en la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación.
Entonces tenemos que ayudar en todas las cosas que Dios nos permita hacer según los dones que nos ha dado. También eso implica, mis hermanos, nuestra práctica, ¿no? Que hemos venido hablando de privilegios, nos podemos participar con los dones, podemos participar de lo que nos permite, podemos participar de la cena del Señor, podemos participar de los servicios en la iglesia. Esos son los privilegios. Ya por el tiempo vamos a cortar y vamos a hacer el último. ¿Cómo practicamos esto como iglesia local? Como iglesia local, mis hermanos, practicamos recibir nuevos miembros, como decíamos, por medio de la predicación del Evangelio, y segundo, por medio de recibir a la gente que va llegando, que no son visitas, y luego dicen, no, yo quiero estar con ustedes, quiero ser parte de la comunión, no me mudé de tal lugar, ahora quiero estar con ustedes en esta bonita comunión, quiero ser partícipe de esta iglesia local, quiero servir con mis dones, quiero caminar juntamente con ustedes, mientras el Señor me permita. Pues, ¿qué hacemos? Le hacemos un discipulado de membresía. En ese discipulado explicamos la doctrina de la membresía, lo que estoy explicando acá, enseñamos las doctrinas fundamentales, ¿no? Que debe creer un verdadero creyente, porque no sabemos qué es lo que cree esa persona que está llegando a la iglesia local, y queremos asegurarnos que crea el Evangelio, que crea en la palabra de Dios, que crea en la Trinidad, ¿no? En las cosas fundamentales. Explicamos también nuestras prácticas como iglesia local. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué? ¿Por qué el velo? ¿Por qué la cena cada 8 días? ¿Por qué el gobierno es plural y no es una sola persona? Hay que explicar a la gente que llega, para que entiendan por qué las cosas son como son, y no que se unan y ya, y por tradición hagan las cosas. También enseñamos sobre las responsabilidades, esto mismo que estamos aquí hablando, que tienen los creyentes hacia la iglesia y la iglesia hacia los creyentes que son miembros. Y enseñamos y explicamos el porqué de ciertas prácticas particulares que solamente tenemos nosotros como iglesia local, incluido esto de la membresía. Explicamos por qué hacemos las cosas de manera particular, que tal vez hasta otras iglesias locales no lo hagan. Incluso estas prácticas que tenemos la membresía, no todas las iglesias locales la tienen, y las que lo tienen, no todas la tienen de la misma manera. Son cosas particulares. Tenemos los mismos principios, pero no todas las iglesias aplican los mismos principios de la misma manera. Una iglesia de 20 hermanos no necesita aplicar la doctrina de la membresía de la manera que lo hacemos nosotros, donde cada domingo llegan personas nuevas. Nos toca tener más cuidado con los que llegan, porque es más difícil conocerlos, más difícil estar pendiente, más difícil saber con quiénes contamos y con quién no. Entonces, de manera particular, se aplicará de diferentes maneras en diferentes contextos, pero los principios son los mismos. Tenemos que saber con quién contamos, tenemos que saber por quiénes somos responsables, ante quién somos responsables, quiénes pueden servir y quiénes no, quiénes son parte del cuerpo de Cristo y quiénes no, quién es una visita y quién es un miembro, quiénes pueden participar de estos asuntos como la cena, quiénes no. Por ejemplo, a veces viene un hermano que es miembro en otra iglesia local. Obviamente, si lo conocemos la iglesia, conocemos al hermano, él también puede participar de la cena porque él está como miembro de otro lugar. Pero porque llega un miembro de otra iglesia que no conocemos, es un visitante desconocido. Entonces, eso hay que aplicarlo con sabiduría según el contexto, mis hermanos. Entonces, Dios nos ha permitido ver esas cosas hoy. Tanto el asunto de la práctica o la doctrina del bautismo y la práctica o la doctrina de la membresía de la iglesia. Por lo menos lo que vemos en las Escrituras y nuestra práctica como iglesia local. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, en estos asuntos a poderlos comprender, digerir y aplicar como iglesia. Porque, como decíamos, no queremos llenarnos no queremos crecer al punto que nos llenemos de falsos creyentes, ni recibir a cualquiera, de modo que, como decíamos, todo termina siendo una tradición. La gente es un número más. Llegó ahí, que se una, que sirva, como pasa en muchos lugares. Porque entendemos que la iglesia de Dios es una familia que hay que cuidar, así como cada uno cuida a su familia. Y no deja entrar cualquiera a su casa, ¿no? Y a participar de las cosas de la familia. Así somos responsables como iglesia de guardar la comunión, guardar la iglesia local. Porque es de Cristo, es su rebaño, y hay que guardarle los lobos, hay que guardarle de los falsos obreros, de los falsos creyentes, de aquellos que vienen a hacer daño. Entonces, Dios nos permita seguir creciendo en estos asuntos, mis hermanos. Vamos a orar.